La primavera representa el nacimiento, la renovación y la promesa del potencial. Desde la perspectiva de Sigmund Freud, este período simboliza el despertar del yo y la emergencia de deseos inconscientes que buscan expresarse en el mundo exterior. Es en la primavera de la vida, ya sea literal o simbólica, cuando el individuo comienza a experimentar la tensión entre el ello, el yo y el superyo. El ello, repleto de impulsos primarios y deseos reprimidos, emerge con fuerza, y es el trabajo del yo, aún en formación, comenzar a navegar este mar de impulsos en busca de una identidad coherente. La infancia y adolescencia, correlatos directos de esta estación, son fases en las que las semillas psíquicas son sembradas. Freud creía que las experiencias tempranas, en particular las relaciones con los padres, establecen el núcleo de los conflictos psíquicos que darán forma a la vida adulta. El complejo de Edipo, por ejemplo, surge aquí como una fuerza formadora crucial. Este conflicto emocional profundo, donde el niño desarrolla sentimientos de deseo por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el del mismo sexo, marca la evolución de la conciencia moral y del superyo. En este periodo primaveral, el deseo inconsciente de realización y pertenencia empuja al sujeto hacia la exploración. Así como la naturaleza brota con flores y verdor, también lo hace el inconsciente con símbolos, sueños y fantasías. Freud enseñó que el contenido reprimido se expresa a través de estos medios y que la interpretación de los mismos, especialmente los sueños, puede revelar los temores, anhelos y traumas escondidos que moldean el comportamiento consciente. La primavera no es simplemente el tiempo del comienzo externo, es la metáfora viva del renacimiento interior. Es la estación donde el ser humano, muchas veces sin darse cuenta, empieza a construir su historia emocional. La relación con las figuras de autoridad, los primeros amores, los logros iniciales y los fracasos incipientes quedan almacenados en el aparato psíquico, muchas veces sin resolución. Y Freud afirmaba que, a menos que uno se enfrente a estos contenidos ocultos, seguirán influyendo de manera subterránea el resto del ciclo vital. Por eso, la primavera, según Freud, no es solo una etapa de promesas, sino también de advertencias. Es donde se forma el guión inconsciente que repetiremos, a menudo sin saber por qué. En este contexto, sembrar conciencia significa hacer introspección, examinar las emociones emergentes y buscar comprensión de los símbolos personales que florecen en nuestra psique. Esta es la verdadera siembra, conocer el terreno de nuestra mente, arar los recuerdos y abonar el futuro con introspección. La primavera también es un periodo de formación de vínculos significativos. Freud argumentaba que nuestras primeras relaciones forman el prototipo de nuestras relaciones futuras. Así, los vínculos afectivos y sus respectivas pérdidas, las primeras frustraciones, las caricias y los rechazos, van formando lo que él llamaba huella psíquica. Esta huella influenciará cómo amamos, cómo tememos y cómo nos valoramos en la adultez. La primavera es, por lo tanto, la base emocional desde la cual proyectamos nuestro futuro. No debemos olvidar que esta etapa, por ser rica en estímulos y aprendizajes, también es terreno fértil para la formación de traumas. Freud enseñó que aquello que no se expresa, lo no dicho, lo reprimido, se convierte en síntoma. La ansiedad, los temores irracionales, incluso ciertas dolencias físicas sin causa orgánica clara, pueden tener raíces en contenidos reprimidos de esta primavera emocional. Por ende, una primavera bien vivida no es solo aquella que nos llena de experiencias externas, sino la que nos permite comenzar a conocer nuestro mundo interno. Es el momento ideal para acompañar a los jóvenes y
al joven que aún vive en nosotros, en el proceso de autodescubrimiento. No para imponer reglas, sino para ofrecer herramientas que permitan entender las reglas que ya habitan dentro. Como afirmaba Freud, el yo no es amo en su propia casa. Es en la primavera donde esa verdad empieza a evidenciarse. Nuestra tarea es, entonces, sembrar conocimiento de sí, cultivar comprensión y regar con compasión los brotes de nuestra complejidad interior. Así, cuando lleguen las demás estaciones de la vida, estaremos mejor preparados para entender no solo lo que nos sucede, sino por qué nos sucede. El verano, para Freud, simboliza la edad adulta temprana y media, la fase en la que el yo se consolida, donde los deseos del ello y las imposiciones del superyo deben ser mediadas para lograr una existencia estable y funcional. Es en este tiempo cuando la mayoría de las personas buscan realizar sus metas personales, profesionales y familiares. La energía psíquica está orientada hacia la productividad, la sexualidad y la expresión de identidad. Sin embargo, este es también el período en que el conflicto psíquico se intensifica. A medida que el individuo entra en el mundo de las obligaciones sociales y laborales, las demandas del superyo, producto de la internalización de normas parentales y culturales, se vuelven más rígidas. Esto puede dar lugar a neurosis, ansiedades, sentimientos de culpa y frustración. Freud advirtió que muchas personas, en su intento por cumplir con lo que deberían ser, se desconectan de lo que realmente desean ser. Aquí nace la alienación interna, vivir según expectativas ajenas, mientras el ello se agita silenciosamente en protesta. Durante el verano de la vida, los sueños, según Freud, se convierten en el único espacio donde el inconsciente puede hablar libremente. Sueños de escape, de peligro, de deseo sexual no resuelto o de catástrofe son expresiones simbólicas del conflicto interno. La represión sigue activa y lo que no se integra conscientemente reaparece como síntoma: insomnio, irritabilidad, ansiedad, trastornos psicosomáticos. Freud también habló del trabajo como sublimación, canalizar impulsos sexuales o agresivos hacia actividades creativas y constructivas. En este sentido, el verano de la vida es una etapa ambivalente. Es el momento de mayor expresión y también de mayor tensión. Es cuando más se logra, pero también cuando más se teme perder. El éxito y el fracaso no son solo eventos externos, sino cargas psíquicas que el sujeto lleva y reinterpreta constantemente. La autoestima se convierte en un campo de batalla. Freud proponía que el conocimiento de uno mismo, a través del análisis, es el camino hacia una vida más auténtica. En el verano, esto significa pausar para entender por qué elegimos lo que elegimos, por qué reaccionamos de ciertas formas y qué heridas pasadas están todavía sin cicatrizar. Es también la estación ideal para confrontar el inconsciente, revisar patrones repetitivos, reconocer mecanismos de defensa y decidir con claridad qué aspectos de nuestra vida representan verdaderamente nuestra voluntad y cuáles son imposiciones heredadas. Además, este periodo está atravesado por la formación de una identidad más sólida. Freud creía que si bien la identidad comienza a gestarse en la primavera, es en el verano cuando se pone a prueba en la vida real. El amor, el trabajo, la paternidad, la competencia social y la comparación con los otros activan mecanismos profundos que revelan si realmente hemos construido un yo auténtico o si estamos simplemente representando un rol que nos fue asignado. Aquí surge la posibilidad de crisis de identidad, de cambios de dirección o incluso de rupturas con el pasado.
Freud también reconocía la importancia del erotismo y la sexualidad en esta etapa, no solo como una función biológica o relacional, sino como una vía fundamental de expresión del inconsciente. Las inhibiciones, las fantasías, las frustraciones sexuales hablan de contenidos mucho más profundos que deben ser comprendidos, no reprimidos. El verano, así, no solo es época de producción externa, sino de intensas vivencias internas que demandan atención y comprensión. Finalmente, Freud subrayaba que el yo sano es aquel que sabe renunciar. En el verano, se nos exige renunciar a ciertas posibilidades, aceptar límites, comprender que no todo deseo puede o debe realizarse. Esta madurez emocional, si es alcanzada, permite que el yo se fortalezca y esté listo para lo que vendrá. Porque después del verano, siempre llega el otoño. El otoño, en la visión simbólica de Freud, representa la madurez tardía, ese momento en que los frutos de la vida, tanto los dulces como los amargos, están listos para ser cosechados. Es una estación en la que el individuo se ve obligado a mirar hacia atrás, a revisar lo que ha sembrado y lo que ha florecido, pero también lo que no llegó a nacer. Es el tiempo de la introspección inevitable, cuando las estructuras construidas en la juventud son puestas a prueba por la experiencia, la pérdida y el paso del tiempo. Desde el enfoque freudiano, esta etapa es particularmente rica en material inconsciente. Lo reprimido durante décadas comienza a exigir atención. A menudo, en esta estación, emergen con fuerza los sueños recurrentes, los recuerdos olvidados, las emociones sin explicación aparente. El yo, más frágil por el desgaste de los años y las desilusiones acumuladas, ya no tiene la misma energía para mantener las defensas psicológicas intactas. Las barreras entre el consciente y el inconsciente se debilitan, permitiendo que contenidos antes soterrados resurjan, a veces en forma de melancolía, otras en forma de crisis existenciales. Freud describía la melancolía como una forma de duelo sin objeto claro. En el otoño de la vida, este fenómeno se vuelve común. Se llora lo que no se vivió, lo que no se dijo, lo que no se fue. La persona madura se confronta no solo con el paso del tiempo, sino con la pregunta más dolorosa de todas. ¿He vivido mi propia vida o he sido simplemente el resultado de deseos ajenos, de mandatos familiares, de condicionamientos sociales? Aquí el superyo, esa voz interna de la moral y la norma, puede volverse severo, emitiendo juicios incesantes sobre decisiones pasadas, fracasos, relaciones rotas o caminos no tomados. Freud observó que el superyo no solo castiga por actos cometidos, sino también por pensamientos y deseos no realizados. Este castigo se manifiesta como culpa silenciosa, como autoboicot o como una sensación difusa de que algo falta, aunque todo aparentemente esté en orden. El ello, por otro lado, sigue presente. Incluso en la madurez, los impulsos reprimidos de juventud siguen vivos, esperando una grieta por donde escapar. A veces lo hacen en forma de impulsos regresivos, deseos de libertad repentina, enamoramientos inesperados, rupturas abruptas con todo lo establecido. Freud no veía esto necesariamente como una falla, sino como un recordatorio de que el inconsciente nunca envejece. Lo que no se integra en la conciencia seguirá buscando expresión, incluso si para ello debe irrumpir en la tranquilidad aparente del otoño. El cuerpo también habla en esta etapa. Freud advertía que los síntomas físicos muchas veces son manifestaciones simbólicas de conflictos psíquicos. Dolores crónicos, fatiga inexplicable, enfermedades sin causa médica clara, pueden ser formas del inconsciente de gritar lo que no se ha querido o no se ha podido escuchar.
La psique utiliza al cuerpo como último recurso cuando la mente se niega a mirar hacia adentro. Sin embargo, el otoño no es solo pérdida y revisión, también es la estación de la sabiduría. Freud creía que el análisis tardío, aunque más desafiante, puede ser profundamente revelador. La distancia temporal permite reinterpretar eventos pasados con una nueva mirada. Relaciones rotas pueden entenderse, traumas antiguos pueden resignificarse y el dolor puede convertirse en comprensión. Este es el tiempo ideal para hacer las paces con uno mismo, para cerrar ciclos y encontrar sentido incluso en el sufrimiento. El otoño freudiano es una invitación al balance, mirar con honestidad lo vivido sin idealización ni condena. Es el momento de preguntarse qué de todo lo vivido fue verdaderamente propio y qué fue impuesto. ¿Qué deseos siguen vivos y cuáles han cumplido su ciclo? Freud diría que solo al enfrentar estas preguntas es posible vivir con autenticidad los años venideros. Por último, esta estación nos recuerda que la cosecha también es preparación. Preparación para el invierno, para la calma, para el silencio. Aquellos que en el otoño se atreven a enfrentar sus fantasmas, a integrar sus contradicciones y a aceptar su historia tal como fue, llegan al invierno con mayor paz. Porque el inconsciente, al ser escuchado, se convierte en aliado, no en enemigo. El invierno, la última estación del ciclo. Para Freud, esta no es una etapa de simple decadencia, sino un momento profundamente revelador. Es cuando el ruido del mundo exterior se reduce y el silencio del alma se vuelve más audible. El invierno psicológico es ese punto donde el individuo, ya despojado de muchas ilusiones y cargas, puede encontrarse cara a cara con lo esencial de su existencia. Aquí ya no hay tanta prisa, ni tanto deseo de demostrar. Hay espacio, hay vacío, pero también hay verdad. En esta etapa, Freud habría dicho que el inconsciente no necesita gritar, basta con susurrar. El yo, más flexible, menos defensivo, comienza a acoger aspectos que antes temía. La sombra se vuelve compañera. Lo reprimido se transforma en sabiduría, y el deseo deja de ser una fuerza caótica para convertirse en energía creativa o contemplativa. Es como si todo el trabajo psíquico realizado durante la vida encontrara por fin un cauce sereno para expresarse. La muerte, claro, se hace más presente en el horizonte, pero desde el punto de vista psicoanalítico, esta presencia no debe ser temida, sino integrada. Freud no negaba el temor a la muerte, pero sí advertía contra el intento de negarla por completo. En el invierno del alma, la muerte deja de ser un enemigo abstracto y se convierte en una parte más del ciclo, no como un fin abrupto, sino como una transición natural, un descanso, una transformación. Muchos, al llegar a este punto, sienten que por fin pueden mirar hacia atrás sin rabia, sin culpa, sin nostalgia. La memoria se vuelve aliada. Las heridas, aunque no desaparecen, ya no duelen igual. Se transforman en cicatrices que cuentan historias. Historias que valen la pena ser recordadas, no para quedarse atrapado en ellas, sino para comprender lo que uno fue, lo que uno eligió y lo que, al final, se convirtió. Freud también hablaba del principio de nirvana, una tendencia del aparato psíquico a reducir al mínimo la tensión, buscando un estado de calma absoluta. En la juventud, este principio es muchas veces vencido por el empuje del principio de placer o por las exigencias del principio de realidad. Pero en el invierno del alma, el principio de nirvana se manifiesta con más fuerza. La búsqueda ya no es por excitación, logro o conquista, sino por paz. Una paz que no es pasividad, sino comprensión.
Los vínculos cambian en esta etapa. Las relaciones que antes se basaban en necesidad o en proyección inconsciente se vuelven más auténticas. Se aprende a estar con otros sin depender, sin exigir, sin manipular. El amor, si aparece, es más suave, más libre, más real, y si no aparece, también está bien, porque el individuo ha aprendido a habitar su propia compañía sin miedo. Los sueños, que durante la vida fueron escenario de batallas simbólicas, en el invierno se vuelven menos caóticos, más simples, más claros, como si el inconsciente también necesitara descansar. Ya no hay tanto material reprimido que empuja hacia la conciencia. El trabajo analítico, sea con un terapeuta o consigo mismo, ha hecho efecto. El alma ha digerido buena parte de su historia, ha metabolizado el dolor, pero eso no significa que el invierno sea una etapa inerte. Al contrario, es aquí donde nacen los legados. Freud diría que es el momento en que el sujeto puede, por fin, dejar algo de sí para el mundo, no desde el ego, sino desde la experiencia. Lo que se transmite no es un manual de vida, sino una presencia, un ejemplo, una serenidad. Aquellos que han atravesado el otoño con conciencia llegan al invierno como sabios silenciosos. No necesitan hablar mucho, porque su mirada ya lo dice todo. Y en ese silencio ocurre algo poderoso. Aparece lo trascendente. Freud, aunque escéptico con la religión institucional, reconocía que el ser humano tiene una necesidad profunda de encontrar sentido. En el invierno, esta búsqueda se vuelve más pura. Ya no se trata de dogmas, sino de conexión con la naturaleza, con los otros, con lo invisible, con aquello que no se puede nombrar, pero que se intuye en el suspiro de una tarde, en la sonrisa de un nieto, en el sonido del viento contra la ventana. El invierno de la psique es entonces el portal a lo eterno, no porque prometa respuestas definitivas, sino porque invita a soltar las preguntas, a habitar el misterio, a aceptar que no todo debe entenderse para ser vivido. Freud, aunque racionalista, dejó abierta esta puerta, porque comprendía que, al final, el inconsciente no solo guarda traumas, sino también la semilla de lo sagrado. Así, la última estación no es un final trágico, sino una despedida amorosa, un regreso, una disolución suave en el todo. Y aquellos que llegan aquí con el alma trabajada no temen el invierno. Lo reciben como un abrazo largo después de un viaje intenso, porque saben que, incluso en el hielo más profundo, hay calor. Todo principio contiene ya su fin, y todo fin, si se observa con la suficiente profundidad, es apenas un nuevo comienzo. Freud, aunque centrado en el análisis del inconsciente, nunca dejó de ver al ser humano como un sistema dinámico, en constante transformación. En esta última etapa de la travesía, después de atravesar las estaciones del alma, comprendemos algo esencial. La vida no es una línea recta, es un ciclo, un flujo que va y viene, que nace, muere y renace, una respiración infinita. Cuando el invierno concluye, no hay un cierre abrupto, sino una integración silenciosa. El individuo, que se ha conocido en sus luces y sombras, no desaparece, se disuelve en algo mayor. Ya no se define solo por su historia personal, sus traumas, logros o deseos. Ahora forma parte de una red más amplia, la memoria colectiva, la conciencia universal, el legado humano. Desde el punto de vista freudiano, esto sería el punto donde el yo deja de defenderse y se entrega. No a la resignación, sino a la rendición consciente, a la aceptación total. En ese retorno, el inconsciente no es más un lugar oscuro lleno de amenazas. Se convierte en el útero del alma, en ese espacio donde todo nace y todo retorna. Lo que una vez reprimimos, ahora se reintegra. Lo que temíamos,
Ahora se honra. Lo que perseguíamos ahora se comprende. Ya no hay batalla interna, ya no hay necesidad de esconder. El ser se vuelve transparente, como un río que fluye sin obstáculos. Este ciclo también nos revela que cada etapa vivida fue necesaria. La primavera con su inocencia y caos. El verano con su fuerza y deseo. El otoño con su dolor y madurez. El invierno con su sabiduría y silencio. Ninguna fue superior a la otra. Cada una cumplió su papel. Cada estación preparó el terreno para la siguiente. Y ahora, en el cierre de este ciclo, nos damos cuenta de que no se trataba de llegar a un destino, sino de habitar el proceso. La muerte, entonces, no es más que un nuevo retorno al inconsciente primordial, no como pérdida, sino como integración. En términos freudianos, podría verse como la última fase del trabajo psíquico, la disolución del yo en el todo. No una aniquilación, sino una liberación. El principio de Nirvana, que buscaba la reducción total de tensión, se cumple finalmente. Y no hay sufrimiento en ello, solo paz. Pero esa paz no significa vacío. Significa plenitud sin necesidad, presencia sin forma, significado sin palabras. Es el estado al que quizás aludían los místicos y que Freud, desde su ciencia, intuyó sin afirmarlo. Una dimensión más allá de la mente, donde el ser simplemente es. Esta comprensión cierra el ciclo de una forma poética, porque lo que una vez nos impulsó, el deseo, el miedo, el amor, la falta, se transforma. Ya no es impulso ciego, sino conciencia clara. Y es en esa claridad donde entendemos que todo lo que vivimos, incluso lo que más dolió, tuvo un propósito. Nos llevó a este punto, nos permitió despertar. Al mirar hacia atrás, desde esta perspectiva, podemos ver nuestro recorrido con ternura. El niño que fuimos, el adolescente perdido, el adulto ambicioso o herido, el sabio silencioso que aprendió a callar, todos siguen vivos dentro de nosotros, todos forman parte de un único ser en transformación constante, y ese ser no necesita más máscaras, porque ha descubierto su verdad. Freud enseñó que conocerse es liberar lo reprimido, pero este viaje va más allá. Conocerse también es recordar lo que somos debajo de las capas, debajo de las defensas, debajo del ego. Allí, en ese núcleo silencioso, habita una sabiduría que no se enseña, que solo se revela cuando se ha caminado lo suficiente, y ese es el regalo del ciclo, la revelación. No como un relámpago externo, sino como una luz suave que se enciende desde adentro. En ese momento ya no se busca sentido, se encarna el sentido, se respira el sentido, se vive el sentido, y todo lo demás, el ruido, el juicio, el miedo, desaparece así. El retorno al inconsciente no es retroceso, es regreso al origen. Es volver al punto donde todo comenzó, pero con una conciencia nueva. Ya no como niño que teme la oscuridad, sino como alma que abraza el misterio. Como viajero que ha cruzado los 4 climas del alma y ha vuelto transformado. Quizás ese sea el mayor aprendizaje que Freud nos legó sin decirlo explícitamente. Que la psicología del alma no termina en el análisis, sino que comienza en la entrega, y que la verdadera curación no está en entender todo, sino en aceptar lo que no se puede entender. El ciclo se cierra, y como todo ciclo vivo, vuelve a comenzar.